La Biblia enseña que nosotros tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto. Y ese varón perfecto es Jesucristo. A mí a veces la gente me pregunta, mire, ¿cómo está? Y yo le respondo creciendo, y la gente por supuesto me ve y se echa a reír. Y entonces algunos reaccionan y dicen, ah, no, claro, espiritualmente. Y es que la vida cristiana es un constante crecimiento. El apóstol Pedro decía, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Y por eso es importante crecer. Y vamos a estar viendo hoy, con la ayuda del Señor, cómo un cristiano debe crecer, o cuánto estamos creciendo en amor. Amén. Dile al que tiene al lado, fuimos llamados a crecer. Ahora no mires que China es chiquitica, no. Mira lo grande de Dios que hay en ella. Mira lo grande de Dios que hay en ella. Mira lo grande de Dios que hay en ella. Somos un recipiente. La Biblia dice que recibimos un tesoro en vasos de barro. Y en vasos de barro precisamente para que la excelencia siempre sea de Dios. La excelencia siempre es de Dios. Y nos utiliza a nosotros como un vaso. Ahora necesitamos crecer. Venga, puede tomar sus asientos. Y entonces cuando le pregunten cómo se siente, usted va a decir, estamos creciendo. Incluso antes la pregunta, ¿tú sientes que has crecido o que ha crecido tu amor hacia Dios? Amén. Si tú te pones a revisar un poco tu vida, ¿cómo era tu vida desde incluso la semana pasada o desde años atrás? ¿Cómo era tu forma de ver a Dios y cómo le amabas a Él? Y vas a notar que ha habido un cambio, ha habido un crecimiento. A pesar de los errores que tú puedas tener, que podamos tener todos, a pesar de las fallas, siempre ha habido un crecimiento. Siempre vamos a estar creciendo, siempre vamos a tener una oportunidad para crecer. Incluso cualquier circunstancia adversa que tú puedas tener es sencillamente una experiencia para crecer. Cuando yo hago esta pregunta, ¿crees que amas a Dios más hoy que ayer? Y siempre la pregunta va a ser afirmativa. Que el amor a Dios, con Dios, en Dios, siempre va a ir en aumento. Repito, a pesar de cualquier dificultad que puedas tener. Yo quiero que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4. Yo primero te voy a dar 3 premisas importantes, si quieres las anotas. La primera premisa que te voy a dar es la siguiente. Dice, el hombre tiene necesidad de ser amado y de amar. ¿Cuántos creen que esto es así? Usted tiene necesidad de ser amado. Yo tengo necesidad de ser amado. Y también tengo la necesidad de amar. Porque si usted tiene algo y algo en abundancia, usted lo va a querer dar. Repito, primera de Juan, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 7 en adelante. Entonces, número 1, el hombre tiene una necesidad de amar y de ser amado también. La segunda premisa, y voy a estar desarrollando estos 3 puntos, con la ayuda del Señor, por supuesto. Para dar amor debes tener amor o ser lleno de amor. Repito, para dar amor necesitas tener amor o estar lleno de amor. Yo no puedo dar algo que no tengo. ¿Están aquí conmigo? Y la tercera premisa, en la medida que conoces
entonces puedes amar más. Repito, en la medida que conoces y experimentas el amor de Dios, entonces puedes amar más. Si no copió, bueno, entonces usted busca ahora el video. Ya le di 2 oportunidades. Entonces, en el primer punto, y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te reconocemos como un Dios amoroso, como un Dios poderoso, como un Dios que sustenta nuestras vidas, que aún, Señor, mientras dormíamos tú tenías puesta tu mirada, Señor, tu presencia estaba al lado nuestro, Señor. Oramos creyendo que nos has dado una salvación tan grande, tan maravillosa, Señor, y que en ella vivimos. Te ruego en esta hora, Padre, que me ayudes, me asistas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, para proclamar la hermosa verdad, Señor, que está revelada aquí en tu palabra, Señor. Danos un espíritu de entendimiento, Señor. Yo proclamo que hay un espíritu enseñable en nosotros, oh Dios, para recibir tu palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Decimos entonces que el hombre tiene necesidad de ser amado y de amar. Cuando revisamos un poco de la vida de Jesús y el encuentro que él tuvo con cada una de las personas, Jesús tenía algo en particular. Jesús detallaba o reconocía cuál era la necesidad de la persona, y en base a lo que la persona necesitaba, en base a eso, Jesús suplía. Nosotros vemos cómo a lo largo de su ministerio en la tierra, mientras él estuvo en la tierra, él, por ejemplo, se encontró una vez con un maestro de la ley llamado Nicodemo, que en él había la necesidad de conocer, o tenía una necesidad de revelación. Nicodemo conocía bien de la Escritura, pero necesitaba entender algo, y resulta que un día fue de noche, secretamente donde Jesús, para que Jesús le explicara, le revelara, le hiciera entender. Porque él decía: Señor, nadie que no venga de parte de Dios puede hacer estas señales que tú haces. Y Jesús tomó tiempo con él y le explicó acerca de la entrada en el reino. Le dijo que era necesario nacer de nuevo, que el que no naciera de la palabra y del Espíritu no podía entrar en el reino de Dios. Jesús vio la necesidad que había en Nicodemo y suplió. Vemos más adelante, cuando uno lee el Evangelio según San Juan, cómo Nicodemo fue una de las personas que atendió a Jesús, defendió a Jesús, creyó en Jesús. Igualmente vemos el caso de la mujer samaritana. Juan capítulo 4 lo pueden encontrar, donde Jesús tiene un encuentro con esta mujer y Jesús pudo identificar la necesidad que ella tenía. Cuando Jesús le dijo: llama a tu marido, y la mujer le respondió: no tengo marido. Jesús le dijo: has tenido 5 maridos y el que está contigo no es tu marido.
Significa que en esta mujer había una necesidad emocional. Ella buscó quizás en muchos hombres el satisfacer aquella necesidad que tenía. Jesús le prometió, le habló de un agua de vida eterna en la cual nunca, que si ella bebía, nunca tendría sed. Esta mujer inmediatamente reconoció la necesidad que tenía de Jesús y se convirtió en tremenda predicadora, nos enseña la Biblia. Porque saben que esta mujer después fue a donde ella vivía y dio las buenas noticias de que había un profeta llamado Jesús que tenía buenas noticias. Entonces vimos la necesidad emocional que tenía esta mujer y Jesús la suplió. Vemos también en el mismo Evangelio de Juan de un paralítico. ¿Se acuerdan del paralítico de Betesda que estaba allí? Tenía unos cuantos años. ¿Se acuerdan cuántos años era? 38 años. Y Jesús vio la necesidad que había en él, no solamente una necesidad física, sino una necesidad también emocional. Él pensaba que no tenía solución, porque él decía: cada vez que el ángel viene y toca el agua, antes que yo llegue viene otro y se adelanta. ¿Se acuerdan también el ciego de la semana pasada? Que cuando tuvo un encuentro con Jesús, Jesús ¿qué le dijo? Ten ánimo. Significa que la necesidad que esas personas tenían era una necesidad espiritual, una necesidad emocional. Digamos que su estima estaba muy por debajo. Esa fue la forma de Jesús, o una de las formas de Jesús manifestar su amor por la gente. Cuando nosotros llegamos al Señor teníamos una necesidad. Yo tenía una necesidad. Cada uno de nosotros tenía una necesidad. Y vino Jesús y le dio respuesta a esa necesidad. Y eso hizo que entonces Él mostró su amor. Y cuando alguien te muestra el amor a ti, tú te identificas con esa persona. Jesús sabe, Dios sabe, esta primera premisa que te di. Todos nosotros tenemos necesidad de ser amados y de amar. Porque una vez que tú te sientes amado, mira, toda tu vida cambia. Cuando tú sabes que hay alguien que dio su vida por ti, en ti, entonces ahora hay el pensamiento y la convicción, hay hasta un estilo de vida por ser agradecido con esa persona que te ama. Mira, cuando tú entras en un periodo de enamoramiento y comienzas a ver cómo tu pareja comienza a suplirte aquellas cosas que tú necesitas. Por ejemplo, una muchacha necesita escuchar que un varón le diga: estás preciosa, qué linda te queda ese suéter, su lace. La gente tiene esa necesidad. Y entonces cuando consigue a alguien que comienza a alimentarle o a suplirle esa necesidad, la persona se identifica con ella y comienza a decir frases como que: no puedo estar ni un instante sin ti, mi amor. Porque siente que hay algo que está siendo suplido, llenado, satisfecho por otra persona. Repito, cuando nosotros llegamos a Jesús, Él muy bien nos conoce y sabe cuál es la necesidad que tenemos.